¿Sabías que la Biblia menciona ángeles que pecaron? No demonios, no tentaciones simbólicas. Ángeles, seres celestiales, que una vez estuvieron en la presencia de Dios y que hoy, según segundas Pedro y Judas, están encadenados en prisiones eternas esperando el juicio final. ¿Pero qué hicieron? ¿Y por qué estos ángeles fueron castigados sin misericordia? El apóstol Pedro escribe algo que pocos enseñan. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Una frase breve, pero que abre la puerta a un misterio cósmico. Judas añade: no guardaron su posición, abandonaron su morada y fueron encerrados en tinieblas. ¿Quiénes eran? ¿Qué desearon? ¿Qué cruzaron? Ambos apóstoles parecen aludir a Génesis 6, cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando gigantes conocidos como Nefilim. Pero hay algo más oscuro. Los antiguos sabios conocían esta historia, y algunos libros antiguos como Primo Enoc y Jubileos la narran con detalles que fueron eliminados del canon bíblico. ¿Qué pasó realmente en los días de Noé? ¿Fue solo maldad humana o hubo una invasión celestial? ¿Y por qué Pedro y Judas relacionan esto con los falsos maestros de los últimos tiempos? Lo que estás a punto de descubrir no es fantasía. Es escritura, es historia espiritual. Olvidada, silenciada, pero no destruida. Si alguna vez sentiste que hay más de lo que te han enseñado, suscríbete ahora, porque esta es una de esas verdades que cambian la forma en que ves el cielo y la tierra. Cuando Pedro escribió su segunda carta, no estaba haciendo poesía. Estaba lanzando una advertencia contundente. Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles. Los que pecaron fueron directamente enviados al Tártaro. Ese nombre, tomado del mito griego, no era una metáfora ligera. Era lo más profundo, lo más oscuro. El lugar reservado para los rebeldes celestiales. 2 Pedro 2:4 dice: los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad profunda. Allí esperan el juicio. No es un castigo simbólico. Es una realidad espiritual que Pedro consideró urgente mencionar. ¿Por qué? Porque Pedro estaba comparando a esos ángeles con los falsos maestros de su época, aquellos que por orgullo y lujuria desobedecieron directamente a Dios. Judas 6 repite el mensaje. Abandonaron su morada apropiada. Se refiere a su lugar celestial, su rango, su santidad, y cruzaron la línea. Acto seguido, oscuridad eterna, cadenas, juicio. 1 Pedro 3:19 agrega un detalle impactante. Cristo mismo, resucitado, fue y predicó a esos espíritus encarcelados. ¿Una proclamación de victoria? ¿Un anuncio del fin? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero el mensaje es claro. Dios no tolera la rebelión espiritual. Y lo que sucedió con esos ángeles es una advertencia profética para quienes se burlan de su verdad hoy. Muchos leen Génesis 6 sin verlo. Es un pasaje antiguo, sí, pero contiene uno de los secretos más impactantes de la Biblia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Humanos piadosos? ¿Los descendientes de Set? ¿O eran seres celestiales? La mayoría de textos antiguos, incluidos los del judaísmo intertestamentario, aseguran que eran ángeles y que descendieron en los días de Jared para corromper el diseño divino. El resultado, los Nefilim, gigantes, híbridos, seres con fuerza sobrenatural y corazones perversos. El relato es breve, pero sugiere una invasión espiritual que contaminó la tierra entera. Dios reaccionó: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre. La esperanza de vida se redujo y luego vino el diluvio. Un reinicio, un juicio total. ¿Fue solo por la maldad humana o porque la humanidad ya no era la misma? Pedro y Judas no estaban inventando una doctrina nueva. Estaban señalando algo que muchos ya sabían, pero no se atreven a ver. Lo que Génesis 6 insinúa, Pedro y Judas lo confirman. Algunos ángeles cayeron y la humanidad pagó el precio. Si Génesis 6 es un susurro, el libro de Enoc es un grito que sacude los cielos. Un texto antiguo citado por Judas en su carta y respetado por comunidades como la etíope y los primeros cristianos. En él se nombra a los vigilantes, ángeles designados para observar la tierra, que rompieron su pacto celestial. El líder de esta rebelión fue Semhasa. Junto a 200 ángeles más, descendieron al monte Hermón, hicieron un juramento oscuro y tomaron esposas humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes que devoraban recursos, hombres y sangre. Pero eso no fue todo. Estos ángeles enseñaron hechicería, brujería
el arte de la guerra, la astrología, los metales y el maquillaje. Revelaron conocimientos reservados solo para los cielos. El caos espiritual se desató. La tierra clamó. Y entonces, Dios intervino. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron enviados. Los vigilantes fueron encadenados. Los Nefilim exterminados. ¿Suena a leyenda? Pedro y Judas no pensaban así. Judas cita directamente a Enoc. Pedro hace eco de su relato. ¿Por qué entonces se prohibió este libro? Tal vez porque dice verdades que otros preferían callar. El libro de Enoc no está solo. Hay otros textos antiguos, silenciados por siglos, ignorados por concilios, pero que coinciden con su relato. El libro de los jubileos reitera: los ángeles de Dios tomaron mujeres humanas. Sus hijos, los gigantes, trajeron destrucción, sangre y corrupción. Dios envió el diluvio como juicio, y a los ángeles los sepultó en oscuridad eterna. El segundo libro de Enoc los llama Grigori, ángeles caídos que siguieron a su príncipe, Satanael. Sus rostros están marchitos, sus bocas en silencio, encerrados, esperando juicio final. En el testamento de Rubén, se enseña que estos ángeles adoptaron forma humana y sedujeron a mujeres con apariencia engañosa. Advertencia contra la fornicación espiritual y el engaño de la belleza corrupta. Incluso en Dod Baruch se habla de aguas negras y juicios sobre aquellos que descendieron del cielo y mezclaron linajes. ¿Por qué todo esto se ocultó? Porque desafía la narrativa oficial. Porque muestra una guerra espiritual, no simbólica, sino real y devastadora. Judas y Pedro conocían estos relatos. Y aunque no están en nuestras Biblias modernas, resuenan como un eco prohibido, que la fe auténtica no debería ignorar, porque unos ángeles que vivían en la presencia de Dios decidieron desobedecer el orden celestial y descender a la tierra. ¿Fue lujuria o algo más profundo? Según el libro de Enoc, los vigilantes no solo querían mujeres, querían alterar el diseño de la creación, romper los límites que Dios había puesto entre cielo y tierra. No fue una simple caída, fue una invasión planificada. Bajaron, enseñaron secretos, pervirtieron lo sagrado. Cada uno tenía una función. Unos enseñaban astrología, otros guerra, otros manipulación de plantas, raíces y hechicería. ¿Suena como ciencia ficción? No para los antiguos. Para ellos, esta fue la causa directa del caos previo al diluvio. No se trató solo de pecado sexual. Fue un intento deliberado por corromper a la humanidad, desde su raíz genética, espiritual y cultural. Y lo más perturbador, ese conocimiento aún está vivo. En tradiciones esotéricas, en escuelas ocultas, en prácticas que hoy muchos consideran espirituales. Los vigilantes no solo cayeron, dejaron semillas y huellas. ¿Fue este el origen de las civilizaciones antiguas y sus misterios? La razón por la que ciertos conocimientos parecen surgir de la nada. Quizás no fueron dioses, fueron ángeles caídos, disfrazados de luz, engañando a la humanidad desde sus cimientos. La Biblia dice que los Nefilim estaban en la tierra en los días de Noé, y también después. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, Génesis 6:4. ¿Quiénes eran los héroes de la antigüedad? ¿Y cómo es que también después del diluvio se siguen viendo rastros de su existencia? Algunos estudiosos creen que su linaje no fue totalmente destruido, que algunos genes de esos seres sobrevivieron a través de esposas, hijos o pactos. Podrían haber influido en culturas como Egipto, Babilonia, los mayas o los sumerios. Columnas megalíticas, conocimientos avanzados de astronomía y estructuras imposibles para la tecnología de la época sugieren una inteligencia no humana detrás de su diseño. ¿Y si los Nefilim no fueron solo gigantes, sino híbridos espirituales con acceso a conocimiento prohibido? En tiempos de Josué, la Biblia menciona tribus como los anaseos, refaitas y emitas, descendientes de gigantes que aún habitaban Canaán. Incluso David enfrentó a uno, Goliat, el guerrero de Gat. Pero la gran pregunta es esta: ¿siguen influyendo hoy? No como seres visibles, sino a través de ideas, estructuras de poder, sistemas corruptos que promueven lo contrario al reino de Dios. Los ángeles caídos dejaron algo más que destrucción. Dejaron una agenda, una herencia, y quizá aún camina entre nosotros. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los textos bíblicos, los libros prohibidos, los relatos olvidados, no son solo datos curiosos o misterios antiguos. Son advertencias llamados señales para que despertemos espiritualmente. Pedro y Judas no estaban contando historias extrañas. Estaban advirtiendo a los creyentes de su tiempo que el mal no siempre es visible, que hay fuerzas que actúan en las sombras y que incluso lo espiritual puede corromperse.
¿Y hoy? Seguimos enfrentando doctrinas vacías, falsos maestros, espiritualidades sin discernimiento. El mismo patrón se repite. Rebelión, seducción, corrupción. ¿Estamos listos para discernir lo que viene del cielo y lo que fue expulsado del cielo? Conocer estos relatos no reemplaza la fe, la profundiza, la refina, la hace más firme. Porque no estamos siguiendo un mito, seguimos a un Salvador que venció a las tinieblas más profundas. Y si Él descendió al Tártaro a predicar a los espíritus encarcelados, significa que no hay abismo al que su luz no llegue. Los ángeles caídos esperan juicio. Los falsos maestros serán confrontados. La maldad disfrazada de luz será desenmascarada. Ese es el mensaje claro y firme de Pedro, de Judas y de toda la Escritura. Dios no se queda callado para siempre. El mismo Dios que juzgó a los vigilantes, que purificó la tierra con el diluvio, que descendió en forma de hombre para salvarnos. Volverá, y no vendrá como cordero, vendrá como león. Pero tú y yo tenemos una decisión hoy. ¿Vamos a ignorar estas advertencias? ¿O vamos a vivir con los ojos del alma abiertos? No temas al conocimiento revelado por Dios. Teme al conformismo espiritual. Porque el mayor engaño no es el que se oculta, es el que se acepta sin cuestionar. Si algo dentro de ti se removió con este mensaje, no lo ignores. Tal vez has vivido tu fe a medias. Tal vez te dijeron que esto no es importante. Pero hoy viste con tus propios ojos que hay más en la historia de lo que nos contaron. Suscríbete si sientes que tu espíritu quiere seguir descubriendo lo que otros prefirieron callar. Déjanos un comentario. ¿Crees que los ángeles caídos siguen teniendo influencia hoy? Este canal existe para alumbrar lo que fue escondido y para que juntos despertemos. Esto no es solo un misterio antiguo, es un llamado presente. Es hora de despertar.